¿verdad? Muchas gracias por la invitación. En efecto, yo soy un misionero, yo he vivido en el campo la mayoría del tiempo. El Señor me permitió hace varios años escuchar de misiones y nunca me imaginé que algún día yo iba a ser misionero, ¿verdad? Pero los planes de Dios no son nuestros planes. Y fíjense que es interesante que en todo esto de las misiones mi madre tiene mucho que ver. Mi madre y mi padre, ambos, fueron de aquellos que se comenzaron a congregar en la iglesia de Josué cuando Josué todavía no estaba en el Masferrera, donde ahora está la iglesia central, sino que había comenzado en un lugar que se llamaba el Balanquitze. Y mis padres comenzaron a ir ahí, y me recuerdo que Dios impactó sus vidas. Un día mi papá lo invitaron a la iglesia, llegó, y cuando llegó le dijeron, después de la prédica, el hermano Héctor, él no creía en el Señor, él no era una persona creyente, pero había ido porque había prometido ir. Y cuando fue el hermano Héctor predicando, dice, si usted está aquí en esta mañana, dijo, o en esta tarde, no recuerdo qué era, dijo, y usted tiene una necesidad, dijo, y usted no sabe si Dios tiene el poder de hacerlo, y usted no ha podido lograrlo por usted mismo, dijo, póngase de pie, les dijo. Y dice mi papá que él se puso de pie, y les dijo, no compartan con lo que están luchando, con lo que necesitan, pero les dijo, si Dios está aquí, les dijo, entonces Él les va a ayudar con su necesidad. Y dijo, si Dios no les ayuda, entonces no regresen, les dijo. Y mi papá se quedó, interesante el reto, dijo. Y él dice que tenía problema de fumar. Él fumaba y quería dejar el cigarro, pero no podía dejarlo. Por supuesto que no dijo nada, se fue. Y el día siguiente, él dice que agarró el cigarro y como si se le quebraba el cigarro, dice que se molestaba. Y entonces dice que agarró el cigarro, estaba quebrado, lo botó. Y dice que desde ese día nunca más volvió a fumar. Entonces él vino y a la semana siguiente dice que se recordó que no había fumado y cuando hizo relevancia y referencia a la iglesia y lo que le habían dicho, comenzó él a entrar en los caminos de Dios. Yo creo que Dios ha sido bueno porque mis padres pudieron transmitirnos ese milagro que Jesús hace en nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios por mi madre porque mi madre oraba por nosotros cuando nosotros no éramos creyentes, somos 3 varones y una hembra. Lo curioso fue que cuando yo le dije a mi mamá, después de ya tantos años orar, yo le dije, madre, voy a entrar al ministerio. Y me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Me dice. Y entonces yo le dije, bueno, yo no sé, yo voy a entrar porque Dios me está llamando. Y me dice, no, yo no estoy a gusto, yo no estoy tranquilo. Y yo le digo, no, usted la que ha orado por años, le digo yo, para que Dios cambie nuestros corazones. Y se quedó y me dijo, no, me voy a ir a dormir a la tarde, en la noche. Y me recuerdo que el día siguiente, porque yo necesitaba una firma de ella, el día siguiente me firmó el documento que necesitaba y yo pues procedí. Hermanos y hermanas, la verdad es que los planes de Dios no son nuestros planes. Y cuando decían 20 años de estar en el ministerio, la verdad es que uno se da cuenta que entre más tiempo pasa en las cosas de Dios, más necesita aprender. Y no solo eso, el tiempo pasa rapidísimo y por eso es que hay que hacer lo mejor que podamos del tiempo. En esta mañana quisiera que meditáramos y pensáramos en la vida de Moisés, con un énfasis a las madres, pero no solo a las madres, sino a la familia en general. La verdad es que somos bendecidos porque la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas, pero ¿qué hacemos con esa palabra? ¿Qué hacemos con esa bendición? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Uno de los países donde yo he ejercido el mayor tiempo de mi ministerio en misiones es el país de Níger, y esto queda en el continente de África. Y en África me he dado cuenta, en este país de Níger, qué es vivir en un país donde el evangelio no se conoce, no se ha predicado. En Níger, en la población que es 18 millones de personas aproximadamente, el 99% no conocen a Jesús y tienen conceptos erróneos y equivocados de quién es Jesús. Pero nos damos cuenta la falta o los estragos que hace la falta de conocer a Dios y de conocer a Jesús. Es por ello que si nosotros vemos del otro lado, es la bendición que nosotros tenemos al conocer el nombre de Dios. Si leyéramos o si pensamos en algo de Moisés y yo preguntara en esta mañana, si yo pregunto algo de Moisés, ¿quién me puede decir algo que se le viene a la mente de Moisés en la Biblia?
Si alguien me dice algo. Ajá. Ok, nació en Egipto, creció en Egipto. ¿Alguien más? ¿Sí? Ok, magnífico. Su madre lo puso en una cesta. ¿Alguien más? Fue el siervo de Dios. Un milagro de lo que él ha hecho o que Dios lo utilizó para ver un milagro. ¿Cuándo abrió el mar? O sea que hay tantas cosas que podríamos hablar de Moisés. Y si habláramos una de ellas en el capítulo 3 de Éxodo, y en el versículo 1 vemos el llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer unos 6 versículos ahí. A pesar de que no nos vamos a enfocar en este capítulo específicamente, pero vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 en adelante, unos 6 versículos. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa, la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy. Y respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Jehová. Y de ahí viene el llamado. El versículo 7 dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y de ahí viene el llamado para con él. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, porque creemos que tú eres el mayor regalo que pudo llegar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la familia y específicamente por las madres, por el enfoque y el trabajo que hacen, Señor, para mantener estos hogares de la manera que están, Señor. Padre, para invertir, gracias por su vida, por todo lo que invierten en los hijos, Señor. Padre, te damos gracias porque son ejemplo para nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que la palabra que yo voy a compartir en esta mañana, Señor, tú la dirijas, Señor. Que tú utilices mis labios, mi mente, para que solo transmita, Señor, lo que tú estás poniendo en mi corazón. Y Padre, yo te pido que abras los corazones de mis hermanos y hermanas, para que la palabra dé fruto y lo dé en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El tema del cual quisiera hablarles en esta mañana, tema en una forma breve y corta, es hacer lo mejor con lo que tenemos. Darle a gloria a Dios con lo que poseemos y con lo que tenemos. Cuando hablamos de Moisés, y generalmente cuando hablamos de las cosas grandes que un hombre o una mujer ha hecho o ha desarrollado en la vida, lo vemos desde el punto de vista en ese logro que se está dando en ese momento. Por ejemplo, cuando se abrió ese mar en dos. ¡Wow! Increíble cómo Dios le dice: usa lo que tienes en tu mano, que era la vara. Cuando nos damos cuenta cómo guió a ese pueblo de 1,000,000 de personas y más a través de ese desierto y todo lo que renegaba ese pueblo, pero él creyó en Dios. Cuando nos podemos pensar de dejar Egipto, todo ese reino que él tuvo por responder al llamado de Dios. Pero pocas veces nos ponemos y nos enfocamos en el comienzo, cómo comenzó todo. Y muchos tal vez tienen hijos grandes, otros tienen hijos pequeños, otros no han comenzado, otros van a comenzar. Y la verdad es que ser padre no es fácil, ser madre no es fácil, mantener un hogar no es fácil, pero todo es posible con el Señor. Yo tengo 2 hijos, mi hijo mayor tiene 7 años y mi hija menor tiene 4 años, mi esposa Juanita, que no pudo estar conmigo esta mañana, pero nosotros hemos visto la mano de Dios incluso en esos niños. Me recuerdo que nos casamos y como uno tiende a programar todo, dijimos 2 años después o 3 años después vamos a tener hijos. Y me recuerdo que 3 años después, en efecto, tratamos de tener hijos y no pudimos tener hijos.
Un tiempo pasaron de 3 a 5 años y me recuerdo que regresamos de África al Salvador. Mi esposa quedó embarazada. Bueno, venimos al doctor para ver qué pasaba y cuando vamos al ginecólogo para ver por qué no podía quedar embarazada, nos dicen que ella estaba embarazada. Lastimosamente, 27 semanas después de eso, la bebé muere dentro del vientre de mi esposa, que fue algo durísimo, ¿verdad? Y fue duro para ella, fue duro para mí, fue duro para todos. Dios después viene y nos bendice con Natán, años después, y con Kayla. Pero nos damos cuenta que el proceso de una familia es un milagro de Dios. El hecho de que una pareja esté junta es un milagro de Dios. Cuando nos ponemos a pensar en el día a día, la verdad es que la obra de Dios está en movimiento en todo momento. Y hay veces decimos, si yo tuviera, si yo fuese, si yo pensara como otra persona, entonces las cosas fueran diferentes. Pero lo importante es hacer lo mejor que podamos para la gloria de Dios con lo que tenemos. Algo que me impactó en el campo de las misiones es cuán bendecidos somos los salvadoreños. Lógico, viviendo en El Salvador, vemos hacia el norte y decimos Estados Unidos, Europa, hasta Sudamérica, y a veces decimos países que se desarrollan mejor que nosotros. Pero al vivir en un país como el Níger, en África, yo me he dado cuenta que, miren, nosotros vivimos en un país bendecido. La verdad es que solo el hecho que de la tierra dé fruto, usted mira, si eso es normal, para nosotros ver verde es lo más normal, levantarse y ver verde por todos lugares, tener electricidad, tener agua. Hay gente que no tiene eso. Pero nosotros hemos sido llamados a hacer lo mejor que podemos con lo que Dios nos ha dado. En ese hogar, con esos hijos, con 1 o con 7, antes las familias tenían muchos hijos, ahora tienden a tener menos por tantas razones. Pero con lo que tenemos que hacer lo mejor. Si retrocedemos un poco, siempre en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, nos damos cuenta del comienzo de Moisés. Y es en ello que quiero enfocarme en esta mañana. Voy a tratar de resumir un poco la lectura porque si no tomaríamos mucho tiempo leyendo, pero por ahí por el versículo 8, 9, la Biblia nos comienza a hablar de que ustedes saben que José era bien conocido en Egipto, es así que llegó el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que llegó un nuevo rey y él vio que el pueblo se multiplicaba demasiado y dijo, ¿qué podemos hacer para ir deteniendo a este pueblo que crece tanto en medio de nosotros? Y la Biblia dice que vino este hombre, y veamos la idea, él lo que quería ver no solo cómo reprimía al pueblo de Dios, pero él en el fondo de su corazón quería eliminarlo. Al punto que nos dice la Biblia, si leemos ahí vamos a comenzar a leer tal vez desde el versículo 13. Dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras, oiga esto, ¿y aquí dónde empieza? A las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Si es hijo, matadlo. Yo trabajo, mientras estoy aquí en el país, en El Salvador, estoy ayudando y me enfoco y trabajo directamente con los jóvenes en el Colegio Cristiano Josué. Y me doy cuenta la gran necesidad que hay en medio de nuestra juventud. Me doy cuenta los problemas y las situaciones que pasan nuestros jóvenes. Pero también es necesario que nosotros como padres veamos la importancia que hay de cuidar lo que Dios nos ha dado. De cuidar lo más preciado que tenemos en medio de nosotros. Los padres tienden a decirle a los hijos, no entendés, cuando tengas hijos vas a entender. Y los padres nos lo dijeron tantas veces y uno, ay papá, si tu tiempo es otro tiempo. Ahora las cosas se hacen así. Y los papás se ríen porque saben que va a llegar un momento que van a entender y llega un momento que entendemos. Mi padre ya no está conmigo, murió el año pasado, pero tantas veces me dijo, cuando tengas hijos lo vas a entender. Y es cierto,
Cuando tenemos nuestros hijos entendemos que el amor que tenemos para con nuestros hijos es mayor que hay veces el corazón que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Y las madres ya ni se diga. Aquí me mandaban un video que pasaba por ahí que decía aquel trabajo que es 24, como decían los hermanos cuando cantaban, 24 horas al día, 7 días a la semana, y entrevistaban a un grupo de gente y le decían, mire, yo quiero que trabaje para nosotros, y cuando lo entrevistaban le preguntaban, mire, este trabajo es un poco demandante, decía. Y entre tantas las preguntas le decía, tiene que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, no solo eso, le dice, hay veces no hay tiempo de comer, le dice. Y el tipo se le queda viendo, ¿verdad? Y cuando le seguía haciendo la entrevista, le dice al final, bueno, este trabajo es 24 horas al día, 7 días a la semana, a veces no se come, le dice, pero ¿cuánto pagan? Eso es lo mejor de todo, le dice, nada. Y le dice, él se levanta y le hacía, ¿verdad? Uno de tantos. Y le dice, está bromeando conmigo, ¿verdad? No, sentate, le dice. Es un trabajo real, le dice. Pero ¿quién va a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana? A veces no se come, no se duerme, no hay vacación. Y le dice, y usted me está diciendo que es de por vida, la entrega que uno tiene que hacer, y no me paga. Y yo, ¿qué voy a hacer aquí? Me levanto, le digo. Dijo, no, sentate, le digo. Y le dice, ponte a pensar en tu madre, le digo. Ese es el trabajo de tu madre, le dice. Y se queda, ¿verdad? Hay unos que empiezan a llorar en medio de la entrevista, lógico, era una entrevista con un enfoque para el Día de la Madre. Pero cuando nos ponemos a pensar, eso que se nos ha dado, es una gran responsabilidad, no solo para la madre, para el padre también, es para la familia. Y cuando vemos en esta historia de la Biblia, de este gran hombre, que Dios utilizó en gran manera, que es generalmente lo que nosotros vemos, nos damos cuenta que hubo un tiempo en el cual el rey de esa época quería matar a los judíos, quería matar al pueblo de Dios. Y la verdad es que ahora, el tiempo en que nosotros vivimos, no es la excepción. El enemigo quiere destruir a aquellos que amamos a Dios. No estamos hablando de gente perfecta porque no lo somos. El perfecto es aquel a quien seguimos. Pero nosotros queremos caminar en esa perfección, en esa rectitud, como Dios nos manda a caminar. La Biblia dice claramente que viene el rey y habla de escondida del pueblo de Israel para que ellos no se dieran cuenta y les dijo, matá a los varones. Yo me pregunto cuántos planes o cuáles son los planes que el enemigo está haciendo para destruir su hogar, su familia, sus hijos, su heredad. Aquello que es lo más preciado para usted, no solo ello, es aquello donde podemos transmitir lo que Dios nos ha enseñado. Vivimos con ellos, estamos con ellos, pero el enemigo tiene planes escondidos para destruir lo más preciado de nosotros. Es importante entenderlo y saberlo. Porque, mire, hay algo grande que tal vez va a pasar con su familia, con sus hijos, años de aquí, o hay cosas que han pasado que ahora usted puede testificar, pero hubo un comienzo. Hay alguien que pagó un precio. La Biblia dice en el versículo 16, o 17, dice que pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Vemos cómo Dios actúa en medio de los planes malévolos del enemigo. Y usted está aquí en esta mañana, y usted se pone a pensar, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Y tal vez si comenzáramos a decir, no termináramos, ¿verdad? Pero es por la misericordia de Dios. Mire, a mí algo que me encanta el Evangelio, que yo no puedo estar parado aquí al frente y como cuando usted va a buscar un trabajo, ¿verdad? Que saca el CV o el currículum de vida y dice, aquí está lo que yo conozco, lo que yo he hecho, lo que yo... Aquí uno dice, en realidad está vacío, no hay nada. Si estoy aquí es por la pura misericordia y gracia de Dios. No había nada que me calificara para ser un hijo o una hija de Dios, mucho menos para compartir su palabra. Pero la Biblia dice que a pesar de que el enemigo quiere destruir, Dios obra. En mi caso yo les contaba cómo hace años mi padre le llegaron a regalar tal vez fue un Nuevo Testamento, que lo hizo ir a la iglesia y en esa iglesia le hablaron del amor de Dios y vio los milagros que Dios hacía. Pero mire, lo lindo es que Dios tenía algo planeado para la familia de mi padre. Y Dios tiene algo planeado para cada uno de los que estamos acá.
Y ¿sabe lo lindo de todo esto? Es que lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado, es lo que nos ha permitido tener, y en ello tenemos que hacer todo lo que podamos para glorificar el nombre de Dios. La Biblia dice que vino el Señor, hizo que las parteras temieran. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, versículo 18, y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que lleguen las parteras. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él las prosperó y a sus familias. Pero no acabó ahí la historia. No es como que el rey dijo: bueno, ya estuvo, ellos vinieron y salió, mi plan no salió bien, dejémoslo ahí. Mira lo que dice el versículo 22, dice: entonces el faraón dio a todo su pueblo, ya no eran solo las parteras, esta orden: echar al río a todo hijo que nazca y preservar la vida a toda hija. Entonces vino el faraón en ese tiempo, el rey, y vino y dijo: maten a todos los niños. Hermanos, ¿cómo es que comunicamos el mensaje de cuál es la mejor manera que nosotros heredamos lo que hemos recibido? A través de nuestros hijos, a través de aquellos que viven con nosotros, y madres. Miren, en realidad yo creo que ese anuncio es tan real, ¿verdad? Madre nunca termina. Mi mamá, yo estaba en África, horas de diferencia, son 7 horas de diferencia, y me hablaba diciéndome: hijito, mi niño, mire, yo sin pelo, ya todo viejo, ¿verdad? Hijito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a veces me decía, yo veía donde yo estaba, ¿verdad? Yo decía: si mi mamá supiera dónde yo estoy, se le para el corazón, ¿verdad? Y yo le decía: todo bien, todo tranquilo, mami. Pero yo veía que a donde yo estuviera, ella se preocupaba por mí. Y las mamás que están aquí saben que eso es cierto. Su hijo esté donde está, tenga la edad que tenga, sea tan fuerte como sea, es su hijito. Y usted va a hacer todo lo que pueda por protegerlo. Y como padres somos iguales. Pero nos damos cuenta que hay algo que es claro: el enemigo, oiga esto, el enemigo quiere matar a nuestros hijos. El enemigo quiere destruir lo que es nuestro. El enemigo quiere destruir lo que Dios nos ha dado. El enemigo va en contra de los planes de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es importante que cuidemos, apreciemos y multipliquemos lo que Dios nos ha dado. Yo me recuerdo que llegaba a la casa en la madrugada, yo no conocía de Dios. Mire, y tal vez hay alguien aquí así: yo no conocía de Dios, entonces yo no entendía. O sea, ignorante, ignorancia. Y a veces decimos ignorante, es como ofensivo, pero hay veces ignoramos cosas. Yo ignoraba la palabra de Dios, yo ignoraba el poder de Dios, yo ignoraba lo que Dios quería hacer conmigo. Yo ignoraba, no sabía, pero mi madre conocía. Yo me recuerdo que yo llegaba en la madrugada, tarde en la noche, estaba bien joven, y me recuerdo que cuando llegaba tarde ella estaba de rodillas, a la par de su cama, en la mesa de noche, orando. Y yo me recuerdo que yo llegaba y solo veía la lucita allá al fondo encendida. Y la única pregunta que me hacía, porque ya se había cansado y había tratado todo, me decía: ¿ya llegaste? Y yo: sí, mami. Y apagaba la luz y yo me recuerdo que siempre decía: pobrecita, decía yo. Pobrecita porque estaba desvelándose, cansando por nada, ¿verdad? Pero Dios es todopoderoso. Y Dios es verdadero. Y Dios hace milagros. Y por eso, a pesar de que es un día en el que se celebra la madre, la familia, hermanos, hermanas, yo trabajo con jóvenes todos los días y les puedo decir la gran necesidad que como padres tenemos de darnos cuenta que el enemigo quiere matar a nuestros hijos. El enemigo quiere destruir lo que Dios nos ha dado. El enemigo quiere venir y hacer todo lo posible para que el plan de Dios no se cumpla. La Biblia dice que Él vino y dijo a todos: avienten a todos los niños al río. Y aquí viene el trabajo de una madre. Capítulo 2, versículo 1 dice que, y oiga, aquí hay algunos detalles. Aquí vamos tal vez a enfatizar un poquito en algunos detalles. Dice: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio luz a un hijo. Ahí quiero enfatizar en dos cositas.
Él era de Leví, ella era de la tribu de Leví. La mayoría de los que estamos aquí ya estamos casados, pero tal vez hay unos que no. Pero el énfasis de tener el mismo pensar en lo que hacemos, el mismo sentir en lo que forzamos nuestras vidas. Lógicamente, nosotros motivamos a nuestros hijos a casarse con personas cristianas. ¿Por qué? Porque si no las cosas son más difíciles. Claro, Dios hace milagros y ha hecho milagros en medio de un montón de familias. Mis padres no eran cristianos, pero el consejo de ellos para nosotros era: busque mujeres que amen a Dios como ustedes la aman. Y hermanos y hermanas, es importante estar en la misma página y luchar esa batalla juntos. En el mismo sentido, la Biblia dice que este hombre buscó una mujer con su sentir, con sus creencias, con lo que era prioridad para él y para ella, junto al mismo momento. Y yo creo que para darnos cuenta y luchar contra el enemigo, porque la verdad, hermanos, que cuando nosotros nos damos cuenta, somos más los que hacemos el bien que los que hacemos el mal. Mire, cuando uno habla y uno resalta las cosas, por ejemplo, en nuestro país, de El Salvador, y tantas cosas malas que suceden, que son reales, si no, no las inventamos, y nosotros vivimos en El Salvador. Pero la verdad es que hay más gente que hace cosas buenas que las que resaltan malas. Mire, qué lindo es cuando una familia dice: no, nosotros vamos a orar para que Dios haga un milagro. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a luchar contra los planes del enemigo. Vamos a salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Es Él, no somos nosotros. Qué lindo es cuando nosotros podemos venir y confiar en Dios. Hay veces no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque hay discusiones, y el enemigo quiere que nos durmamos enojados, que vos miras para allá, yo miro para acá, me levanto el día siguiente, ni te veo. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Y saben lo que en medio de todo está sucediendo? Sus hijos y mis hijos están perdiendo la batalla. Porque nosotros empieza el enemigo a distraernos y no nos enfocamos en lo que nos tenemos que enfocar verdaderamente. Pero la Biblia dice que concibieron a un hijo, a un niño. Y oiga lo que dice este versículo. Dice que al ver que era hermoso. ¿Y cuál es la definición de hermosura para una madre con un niño? Ay, que hay mamá que dice: ay, qué feo este bicho que Dios me dio. Nadie. Y no es por lo bonito que, ay, que él es bonito o es bonita. No. Es ese amor que uno tiene para con su criatura, que lo hace verse hermoso, bello. Mamás y papás, los que estamos aquí, no es un milagro tener una criatura. Es un milagro. Mi hijo aquel día se raspó el ojo y yo le decía: ¿y cómo fue? Y me contaba, y el párpado se cerró rápido, porque él ni se recuerda. Pero no solo me impactó cómo se protegió él solo, la creación de Dios, pero cómo se curó de rápido. Es increíble lo que Dios ha hecho con todo lo que ha hecho en nosotros. Pero la Biblia dice que esta mujer vio en él algo hermoso. Y nuestros hijos son hermosos, son lindos, son preciosos delante de los ojos de Dios. Pero hay que ver esa hermosura no solo en lo físico, sino que hay que ver esa hermosura en ese Moisés que salvó a un pueblo de Israel porque sus padres creyeron en Dios. ¿Cuáles son los sueños que Dios tiene para su familia, para su hogar? ¿Por qué el enemigo ha venido tan directo a tratar de destruir lo que Dios ha unido, lo que Dios ha hecho? ¿Sabe por qué? Porque hay algo precioso que sucede cuando nosotros creemos a Dios. La Biblia dice que al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Esto es clave, hermanos. ¿De qué manera cuidar lo que es nuestro, de lo que Dios nos ha dado? 3 meses en ese tiempo. ¿Qué hubiera pasado si lo agarran los... No solo hubieran matado al niño. Ellos tenían peligro. ¿Cuántos padres y cuántas madres han pasado por peligro por sus hijos? Hemos estado dispuestos y estamos dispuestos. Cuando pasa algo, nosotros nos paramos al frente. Pero llamo la atención a algo a los padres. Llamo la atención que nos fijemos en los tiempos que estamos viviendo. Miren, muchos de los jóvenes con los que yo trabajo les pregunto, y hago esta pregunta con propósito. Les pregunto,
Si del 1 al 10, ¿cuánto conocen tus papás de lo que tú vivís, de lo que tú haces, de tu verdadera vida? Y me impacta que hay muchos que dicen, depende, me dicen. No, un número, dame, les digo. Y hay muchos que dicen 6. Hay otros que dicen, no, mi papá, mi mamá conoce todo lo mío. Y cuando el papá conoce todo, ¿sabe que yo hasta me siento contento, tranquilo y alegre? Porque es un niño que yo sé que tiene buenos consejos. Un día se me acercó una niña con unos problemas, con unas necesidades, hermanos, que yo, hablando con ella, tenía ganas de llorar, no podía llorar. Pero el dolor que ella sentía por lo que sabe. ¿Y conocen tus papás todo esto? No saben. Bueno, yo le dije, mira, la verdad es que lo que tienes que hacer es ir a hablar con ellos. Y me dijo ella, es que mi vida va a cambiar, es que tu vida ya cambió, le dije. Tienes que hablar con ellos. Hermanos y hermanas, ¿cuánto conocemos lo que Dios nos ha dado? ¿Cuánto conocemos? Y esto puede ser esposos, esposos, puede ser hijos. Pero ¿cuánto conocemos verdaderamente lo que está pasando en ese corazón, en esa mente, en lo que Dios nos ha dado para que heredemos lo que nosotros hemos creído? Porque podemos dejar una casa, podemos dejar un negocio, podemos dejar dinero, pero eso no va a representar su nombre. Lo que va a representar verdaderamente lo que Dios puso en usted son aquellos que heredan lo que usted es, su sangre, sus hijos. Y la Biblia dice que esta mujer vino y lo guardó por 3 meses porque él era hermoso, no físicamente. Es porque era hermoso para su corazón y esos 3 meses fueron mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, cuando ya no pudo hacer nada. Mire, mi mamá un día me dijo, nunca se me va a olvidar, ya no sabía qué hacer conmigo, oraba y todo, y me dijo un día, mira hijo, yo oro para que Dios cambie tu corazón, me dijo, pero que cuando lo cambie, me dijo, si vas después a andar otra vez en los caminos malos, me dice, yo le he pedido a Dios que te muras mejor, me dijo. Y yo, lógicamente, era ignorante del Evangelio, y le digo, espérame, ¿usted quiere que yo, su hijo, me muera? Le digo, sí, me dice, que conozcas a Dios, lo aceptes, y ya cuando sepas que vas a ir al cielo, ay, que te muras, me dijo. Pero yo no te quiero en este mundo, me dice, ni una eternidad en el infierno. Y yo, ay, qué mala mamá, a usted le dije. Yo ignoraba lo que ella me estaba diciendo. La Biblia dice que cuando no pudo más ocultarlo, vino y tuvo confianza en Dios. Y quién sabe que algunos de los que estamos aquí hemos llegado a un punto que ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer con una situación tal vez de pareja, tal vez con los hijos, yo no sé. Pero entonces vino, mira esto, es algo bien interesante. Dice que tomó una canasta, ahí fue la ilustración que uno de los hermanos decía, y dice que la calafateó con asfalto y brea, que era con lo que ellos trabajaban, y hoy, mira esto, era lo único que ellos tenían. Con lo que ellos tenían era suficiente para proteger a esta criatura, para proteger lo que Dios le había dado. Hermanos y hermanas, yo sé que tal vez hay otra gente que tiene más y que tiene menos, pero lo que nosotros tenemos es suficiente para cuidar lo que Dios nos ha dado, para proteger lo que Dios nos ha dado, para hacer lo mejor de lo que tenemos delante de nosotros. Dice la palabra que vino ella, tomó una canasta, algo bien sencillo, la calafateó con asfalto, se sabe qué es el asfalto, y brea, y dice, oiga esto, ¿a dónde colocó al niño? Y colocó en ella al niño, y puso entre los juncos a la orilla del río. Mire, hay muchas cosas que la película representa en el río, y es verdad, en Egipto, en África, yo he vivido, los ríos no son como los ríos de acá, ¿verdad? Son otra historia, y por eso cuando usted ve esos diseños animados que sale que ponen a Moisés en esta canastita y salen los hipopótamos y los cocodrilos, en África eso es real. Usted ve la canoa, yo se lo digo que yo los he visto, ¿verdad? Usted ve la canoa y de repente sale un hipopótamo a la par suya. Algo que para nosotros los salvadoreños es algo, no es relaciona con nuestro país, ¿verdad? Y la gente, el africano, van tranquilos y uno va con el corazón en la mano, que abren las grandes bocas, de ahí el cocodrilo, hay gente lavando la ropa y usted ve los cocodrilos que pasan. Y usted,
Se les dice como, ¿qué onda? O sea, te van a comer, ¿verdad? Pero para ellos es normal, lavando ropa. Hay gente que se baña, hay lugares para los hombres, para las mujeres, pero se meten al río y están los hipopótamos. O sea, que todo esto es real, pero no. La Biblia dice que la orden que dio el rey fue que echaran los niños ¿a dónde? ¿A dónde puso Jocabed a este niño? Ese río que representaba muerte para muchos niños iba a representar vida para Moisés. Hermano, esto es súper importante. ¿Sabe por qué? Porque hay veces lo que aparentemente para muchos es muerte, para nosotros los hijos de Dios es vida. Mire, es que hay algo excepcional en Cristo Jesús. Hay algo poderoso en Cristo Jesús. Su nombre, la Biblia dice que es dado a los hombres sobre todo nombre. La Biblia dice que cuando nosotros no sabemos qué decir, dice que Él va a poner palabras en nuestras bocas. Cuando no sabemos qué hacer, Él nos va a guiar a qué hacer. Pero sabe, miren, en este momento Él viene y toma esta criatura, la pone en el río, en el mismo lugar donde el faraón había dicho, mátenlos, aviéntenlos ahí. Y ella en su corazón viene y lo único que tenía, el río delante de ella, tenía esa canastita, vino, la arregló como pudo y puso algo tan hermoso y preciado en este lugar. Nuevamente, Moisés era un bebé, alguien pequeño que andaba jugando, llorando, como el bebé que vemos allá, la niña o el niño, como nuestros hijos. Pero Dios sabía lo que iba a hacer con ese niño que el enemigo quería destruir en ese punto y en ese momento. ¿Por qué quiere tanto el enemigo ir contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra lo que nosotros hacemos? ¿Sabe por qué? Porque hay un plan perfecto y glorioso que nos espera adelante. Que el enemigo lo quiere destruir. Y madres, qué bendición por las madres. Yo doy gracias a Dios por mi madre, por todo lo que ella ha creído, cree, y hasta la fecha me habla, hijito, ¿qué tal mi niño? Y a veces mis hijos me dicen, ¿y a quién le está hablando la Abby? Me dicen, porque le dicen, yo a mí, y no entienden, pero está bueno. Pero soy su niño. Y yo sé que hay muchas aquí, que a pesar de que ya son hasta abuelas otras, tal vez, son sus niños, sus bebés. ¿Y hasta qué punto vamos a dejar de pelear por ellos? ¿Vamos a dejar de interesarnos? ¿Vamos a dejar de indagar? ¿Vamos a dejar de luchar contra el enemigo? ¿Vamos a parar de pararnos al frente y decir, antes de llegar a mi familia va a pasar por mí? Y tal vez no físicamente, pero espiritualmente levantarse en la madrugada y decir, mientras él duerme, tiene 1 año, tiene meses, tiene muchos años, pero en el nombre de Jesús, bendícelo. Hay muchos caminos que aparentemente son de muerte para muchos, pero cuando caminamos en el nombre de Jesús son de bendición. Y usted conoce toda la historia. La Biblia dice que viene y pone a este niño en el río y puso a una hermana a seguir de lejos, ¿verdad?, para ver qué acontecía. Y entonces viene la hija del faraón, descendió a lavarse y casualmente iba pasando esta como canastita. Lo toma, lo hace parte de la familia. Y para cerrar con broche de oro viene y dice, no, miren, búsquenme una hebrea que lo cuide. Y es la misma mamá de esa criatura que lo viene a cuidar. Y usted conoce la historia. Pero hay veces nosotros no conocemos la historia. Y estamos en esa etapa que está el río, está lo que tengo, y está el que quiere matar y destruir. Y decimos, no tengo salida. Y el pueblo le decía, ¿y para esto nos trajiste aquí si estábamos mejor allá? Comiendo lo que estábamos comiendo y teníamos lo que teníamos, le decían los judíos a Moisés. Y hay veces eso nos pasa a Dios, y para eso me traíste hasta acá. Yo creo que en esta mañana Dios nos dice, hagamos todo lo que podemos con lo que tenemos. Él está con nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Tenemos que luchar por nuestros hijos, no importa el lugar donde vivimos, no importa lo que tenemos, no importa cómo nos llamamos, no importa qué apellido, sabe que somos hijos y hijas de Dios. Y tenemos promesa tras promesa que nos espera. Y hay bendición. Y leíamos al principio que viene y se encuentra con el Señor y le dice, quítate el calzado, que el lugar donde estás, santo es. Y viene, le comparte el corazón y le dice,
he visto que mi pueblo está pasando por esto, y te he escogido. Aquel que pasó en esa canastita. No conocemos la historia totalmente, pero sí estamos del lado de aquel Dios que nos ha amado al punto que dio a su Hijo, que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, que murió por nuestros pecados. Ese es el Dios que está soñando con nosotros. Y por eso es que, madres, uno, gracias por lo que ustedes hacen. 2, 24 horas, 7 días, 365 días del año, hasta que cierran los ojos del trabajo. Y yo creo que la recompensa, no creo, la da el Señor, pero no es eso nada más. Uno la ve en los hijos. Y no solo es madre, es padres. Es juntos que luchemos por esto. ¿Y saben lo que sucede? Hay veces, habemos hombres o hay mujeres que no conocen a Dios. Y que no han tenido la experiencia de decirle, y mire, cuando hablamos de Dios, no es un techo, 4 paredes, es más que todo ello. Es aquel que creó los cielos y la tierra, principio y el fin. La Biblia dice que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que Él tiene todo poder, puede estar en todo lugar y conoce todo. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque Dios quiere animarnos, quiere bendecirnos. Él ha prometido estar con nosotros. Pero hay veces es necesario decirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito conocerte. ¿Y sabe qué? Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y con los ojos cerrados meditemos en lo que Dios nos ha dado. En lo que usted tiene como familia. Tal vez entre ellos hay muchas situaciones, problemas, dificultades, yo no sé. Pero medite en ello y medite en la palabra, en lo que hicieron, en lo que hizo Jocabed con lo que tenía en ese momento y en ese punto de su vida. Y cómo logró venir y proteger la vida de este muchacho. Y tal vez lo único que usted tiene es oración. Tal vez lo único que usted tiene es lo más básico. Pero eso es suficiente en el nombre de Jesús para bendecir a su familia. Tal vez hay preguntas sin respuestas. Tal vez hay veces hay caminos que usted ve que no tienen salida. Y puede ser cierto que no tengan salida para usted. Pero para Dios todo es poderoso, todo es posible. Para Dios todo es posible. Y si hay algo que nos tenemos que parar este día, decirle, Señor, te damos gracias porque somos padres, porque somos madres, porque tenemos una familia, porque nos tenemos uno al otro. Y es verdad, somos débiles, limitados, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Y con los ojos cerrados quiero enfocarme directamente y decir estas palabras. Si hay alguna persona que tal vez no ha experimentado a Dios, no es porque usted sea malo, no es porque usted sea muy bueno, es tal vez porque usted ha ignorado lo que Dios puede hacer en su vida. Porque tal vez usted no lo ha conocido, tal vez porque usted no le ha dado el espacio. Pero en esta mañana usted le quiere decir, Padre, tú conoces las realidades de mi familia, de mi vida, lo impotente que me siento ante situaciones. Pero tu palabra dice que tú puedes ayudarme. Tu palabra dice que tú puedes salvar a un niño en una canastita y usarlo para salvar a un pueblo de millones de personas. Si usted está en esta mañana en este lugar y usted no ha experimentado a Dios porque tal vez nunca le ha dicho, te acepto en mi corazón. Y es tan sencillo. Porque uno le dice, Señor, ven a mi vida y cámbiame. Ayúdame, sálvame, restáurame. Yo no sé hacerlo, pero voy a creer que tú sí sabes hacerlo. Si usted está aquí en esta mañana, sea hombre, sea mujer, y usted tal vez no ha aceptado a Jesús, no le ha dicho, Señor, ven y sé el Rey de mi vida. Yo quiero que ahí donde está usted levante su mano, eso es todo. Y después va a hacer una oración conmigo. Pero si usted está en este lugar y usted no ha aceptado a Jesús en su corazón, y no le ha dicho, ven a mi vida,
Yo quiero que la levante, y este es el día en que quién sabe que usted va a comenzar a experimentar de otra manera a Dios. Y no es acerca de lo que la gente diga, es acerca de lo que Dios tiene planeado para usted y para su familia. Si hubiese alguien que quiere decirle, Señor, yo quiero probar lo que tú puedes hacer. Yo quiero conocer lo que tú conoces. Si hubiese alguien, siéntase libre de levantar la mano y solo va a repetir una oración conmigo. Y siento en mi corazón que sí hay gente aquí que no ha aceptado a Jesús en su corazón. Yo creo que en un punto de la vida a todos se nos dio la oportunidad de reconocerlo como Señor de nuestras vidas. Yo voy a hacer esta oración, y si usted está ahí y no ha querido levantar la mano, y usted sabe que usted necesita recibirla en su corazón, repítalo. Aunque sea en silencio, repítala ahí donde usted está. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Tu palabra dice que tú resucitaste al tercer día y que mis pecados han sido perdonados. Confieso que no te conozco, pero este día quiero recibirte, quiero aceptarte a que vivas en mi corazón, que redimas mi vida, y te hago el Rey y Señor de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas, y te pido que me ayudes a caminar en la luz y en el camino de rectitud, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este grupo, por estas familias, por esta iglesia, Señor. Padre, por tus sueños que son grandes. Hay veces vemos el bebé, vemos lo pequeño, pero no nos imaginamos el futuro, lo que está delante. Y es lo mismo para la iglesia cristiana Josué aquí en Apopa, para los líderes, para los pastores, para las familias representadas. Qué bendición para esta comunidad. Tal vez hay veces en la comunidad se ve, o en la familia se ven las cosas difíciles, pero ahora en el nombre de Jesús declaramos que vamos a utilizar lo que tenemos y hacer lo mejor de ello para tu gloria. Vamos a luchar por nuestras familias y dejar esa heredad de tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.